Qué bendición es el estudio que estamos llevando en las mañanas de la resolución para varones. No sé muy bien de qué están tratando en el de la resolución para mujeres, pero sé que también es de bendición. Y me gustaría rescatar uno de los párrafos que leímos hace un tiempo, pero lo recordé. Se encuentra en el libro de la resolución para hombres. Los que tengan lo pueden buscar, está en la página 18. Si no, de todas formas, aquí se los anoté, debe estar proyectándose. Dice en la página 18: Dios creó la paternidad con un propósito eterno: revelarse y representarse a sí mismo. Va de nuevo. Dios creó la paternidad con un propósito eterno: revelarse y representarse a sí mismo. No decidió llamarse Padre nuestro al darse cuenta de que los padres terrenales eran como Él. Al contrario, Él ha existido desde la eternidad como Dios el Padre en el cielo, y de manera intencional creó el rol de la paternidad sobre la tierra para revelar quién es y mostrarnos la naturaleza de la relación con su Hijo. Amén. Y algo que he estado viendo mucho en la sociedad y en la cultura que estamos viviendo es una desconexión entre generaciones. Es padres negligentes, aunque suene fuerte, hijos desatendidos o rebeldes que viven pegados al ocio, sin identidad, que no tienen confianza ni oportunidad de acercarse a un padre. Y es muy triste cuando lo notas, en mi caso, con niños. Me ha tocado que veo niños que pobrecitos, sus papás los tienen más olvidados que no sé. O sea, son niños que los ves y no tienen nada de higiene, nada de afecto por parte de sus papás. Y que además de eso son rebeldes o son conflictivos. Y siempre que hay un niño conflictivo, todos los maestros y todos los adultos se hacen la misma pregunta: ¿y dónde está su papá? Vivimos en una época de desconexión. En la mañana lo leíamos y yo decía, qué triste es que en la cultura en la que estamos actualmente hay muchos niños que viven en el ocio, que a veces nos resulta más sencillo, bueno, le resulta más sencillo a algunos papás, que aquí no pasa, decirles: ya ten el celular y cállate tantito y quédate sentado. Es más sencillo, es menos trabajo, a la larga te va a traer consecuencias, pero ahorita estamos tranquilos. Y es muy triste porque crecen niños, hay una palabra que es sobreestimulados. Crecen niños que lo único que quieren estar haciendo es ver televisión, ver el celular, o como a veces me regaña la pastora, ver el celular mientras estás viendo la televisión, mientras trabajas en la computadora. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a esa desconexión o a esa desatención. Y es muy triste porque hay niños que después van a crecer y van a crecer sin identidad, o no van a tener ni siquiera la oportunidad de acercarse a un padre. Y aunque estoy hablando de lo que es la cultura actual, con las tecnologías y con todo lo que hemos visto que ha estado en auge, esto no es algo nuevo. Hay un autor checo secular que se llamaba Franz Kafka. Para los que a lo mejor han escuchado un poco de él, Franz Kafka en su libro Metamorfosis explica mucho esta relación extraña que tenía con su papá, como de aversión. Y después encontré un libro que se llama Carta al Padre, y es aún más triste. Y me gustaría leerte el primer párrafo para que veas cuál era la amargura de esta persona. Dice el primer párrafo: queridísimo padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta. En parte precisamente por el miedo que te tengo. En parte porque para explicar los motivos necesito muchos pormenores que no puedo tener inmediatamente cuando hablo. Entonces, empieza con esta idea de ni siquiera sé qué te puedo decir. Era un hijo desatendido
que hasta donde yo recuerdo, su padre era una especie de militar. Entonces, sin agraviar la profesión antigua del pastor, era mucho la cultura antes de esta paternidad seria, y incluso, aunque suene un poco que estamos deshonrando la figura del padre, pero había muchos papás que no eran afectivos con sus hijos, que mantenían una distancia muy lejos. Entonces, en este caso, Franz Kafka abre su corazón y dice que ni siquiera sé por qué digo que te tengo miedo. Entonces, después empiezas a leer y habla bastantes cosas y dice, no, al final, nuestra relación es como si fuera un parásito, como si yo para ti fuera solo una molestia y que no encuentro una relación de padre-hijo contigo. Entonces, es muy difícil eso. Y tristemente, eso se ha reflejado hoy en día. Pero aún así, en nuestra imperfección humana, Dios extendió su misericordia y paternidad a través de Cristo, por el cual podemos clamar, Abba Padre. Amén. Entonces, acompáñame a orar. Bendito Padre, gracias porque nos has atraído hacia ti con lazos de amor. Gracias porque a través de tu Hijo Cristo es que podemos clamar, Abba Padre, Señor, porque tenemos un Padre en los cielos que es justo, que es perfecto y en el cual queremos meditar para conocer cuál es el sentido de paternidad que tú, nuestro Dios, quiere implantar en nosotros, Señor. Que el sentido de paternidad que tú tienes hacia nosotros podamos, en el caso de quienes tenemos hijos, sembrarlo en nuestros hijos y en los que está en tu voluntad, Señor, que más adelante podamos hacerlo, Padre Santo. Permítenos escudriñar en tu palabra y seguir creciendo y acercándonos más al amor del Padre para poder hacer y expresar el mismo amor hacia nuestros cercanos, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cómo es la paternidad? Antes me gustaría darte una definición. En un diccionario secular, la paternidad es una construcción social, cultural y afectiva que define la relación de cuidado, crianza y responsabilidad de un hombre hacia sus hijos, yendo más allá del vínculo biológico. Aunque me gusta un poquito esta definición, no me gusta que inicia con la frase construcción social. ¿Por qué? Porque cuando te dice construcción social, así simplificando, construcción social es entiende lo que tú quieras, ¿qué significa? Por ejemplo, últimamente se ha dicho, porque les preguntan a la gente, ¿qué es ser mujer? ¿O qué es ser hombre? Dicen, no, es que es una construcción social. Es lo que la sociedad quiera que significa, eso es. No, me explico, por eso no me gusta. Porque esta definición te dice, ser padre es lo que la sociedad diga que es ser padre. Y está bien mal. Me puse a investigar, en la normal también lo hice, me puse a investigar cuál era el rol de los padres y los hijos en las civilizaciones y está horrible. Horrible. Por ejemplo, en la antigüedad, los romanos podían elegir quiénes iban a ser sus hijos. Podían aceptar incluso a esclavos que no fueran biológicos y decir, este se me hace que tiene aptitudes, este quiero que sea mi hijo. Entonces, aunque hay una elección, te fijas que no hay este vínculo de padre-hijo. O en el caso de me parece que eran los griegos, los hijos eran solamente una propiedad del padre. Entonces el papá tenía toda la autoridad de hacer lo que con él quisiera. El hijo no tenía derecho de nada, era prácticamente un esclavo o una pertenencia. Y eso también es muy triste. Y estoy tratando de recordar otro ejemplo. Por ejemplo, me parece que eran los persas o los espartanos, solamente veían a los hijos como un proyecto de vida. Lo que el padre quería que hicieran ellos lo tenían que hacer. Era como, ustedes son mi proyecto personal, ustedes van a hacer todo lo que yo diga, lo que yo quiera, porque lo necesito. Entonces, por eso vemos que no podemos definir la paternidad desde lo que como sociedad se entiende, porque vamos a caer en ideas que están lejos de la palabra de Dios. Por eso me gustó un poquito más el diccionario bíblico que dice cualidad del Padre. Entonces, aunque suene un poquito como repetitivo, la paternidad es una cualidad.
no es una percepción que nosotros tenemos. Es decir, el Señor ha implantado en nosotros este sentido de la paternidad cuando lo conocemos, pero también es algo que es interno de nosotros, no es algo que aprendimos. Aunque a veces se dice que se aprende a ser padre, lo cierto es que el Señor ha puesto en nosotros. Y por eso leíamos antes que Dios creó la paternidad como representación de Él. Entonces me voy un poquito atrás. No es que le digamos a Dios que es nuestro Padre porque entendimos cómo es un padre. Me explico. No es que decimos, Dios es papá porque al igual que mi papá nos provee. Me explico. Sino que Dios reflejó en la tierra lo que es la paternidad al brindarnos una persona que es un padre para entender que Dios es nuestro Padre. Me explico. Voy a tratar de decirlo un poquito más sencillo. Es la relación que hay entre un padre y un hijo aquí en la tierra solamente es un reflejo de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y además de eso, el Señor es fundador, fuente, líder, modelo de vida espiritual y proveedor. Entonces no es tan sencillo como decir que es una construcción de lo que ustedes quieran entender en su sociedad, sino que conlleva ciertas responsabilidades que van ligadas a la verdad de la palabra. Por ejemplo, lo de modelo de vida espiritual y lo de proveedor. ¿Cómo es la paternidad perfecta de nuestro Dios? Número 1, recibimos la paternidad del Señor como un regalo. Y me gustaría que me acompañe en su Biblia a Efesios capítulo 1, por favor. Cuando ya esté ahí me dice amén. Efesios capítulo 1. Ya se me perdió. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 en adelante hasta el 6. Es uno de los pasajes que más me encanta, a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, el decir que somos hijos de Dios es un regalo que obtenemos por dos razones. Número 1, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, podemos decir que somos hijos de Dios solamente porque Dios quiso amarnos. Me encanta que utilice la frase, según el puro afecto de su voluntad. Es como decir, porque a Dios le pareció bien, porque a Dios en su voluntad dijo, eso es bueno. Me asombra y yo creo que esto nos puede llenar de agradecimiento, el saber que recibimos algo que no merecemos, es algo que nos encanta. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios es bueno. Y en segundo lugar, como decíamos al principio, hemos sido aceptos a través de Cristo el amado. ¿Por qué? Porque Dios se complació en su obediencia. Es decir, Dios vio con agrado que su Hijo siguiera su voluntad de entregarse. Entonces fuimos aceptos a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo demostró y siguió la voluntad de Dios en obediencia. Entonces recibimos o somos hijos de Dios no por algo que mereciéramos, sino porque alguien intercedió por nosotros, que fue Cristo, y porque en la voluntad de Dios Él quiso que fuéramos amados. Amén. ¿Cómo es la perfecta paternidad? Nos da identidad. Romanos capítulo 8,
versículos 15 al 16. Un poquito más atrás se encuentra Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16. Como contexto, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma y les dice, el tiempo de vivir en la ley y como mencionaba en algunas predicaciones, la ley nos mostraba que éramos imperfectos para seguirla. Entonces vino Cristo y en Él no hay ninguna condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó y trajo a su Espíritu Santo, el que nos enseña a vivir y nos da identidad. Dice el versículo 15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es un constante recordatorio de que hemos recibido un espíritu de adopción que nos acerca a Dios como Padre. Es muy interesante porque cuando tú estudias la forma de vivir, o cuando tú meditas en cómo es que las personas tienen su relación con Dios, a veces te puedes dar cuenta de quienes aún les cuesta un poquito el entender, ay, es que Dios es mi Padre. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le comentaba al pastor, el ejemplo más sencillo es cuando estamos orando. No es que haya una forma concreta de orar, pero sí está el hecho de que hay algunas personas a las que les cuesta cuando están orando decir Padre. Y a lo mejor es porque tenemos esta idea, como decíamos, de qué es un padre. Puede ser por eso. Pero hay alguna otra ocasión es porque nos cuesta entender que Dios es nuestro Padre. Y entonces por eso escuchas que las personas solamente dicen Señor o Dios. Pero lo cierto es que a través de su Espíritu Dios quiso que nosotros entendiéramos, es que ustedes son hijos míos. Es interesante que a pesar de que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, utiliza la palabra Abba. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo utiliza palabras en otro idioma porque te da porque te hace dar cuenta de que hay una profundidad en esa palabra que utiliza. Busqué en un diccionario y encontré la definición de un estudio de un teólogo, Murray Harris. Dice que la palabra Abba en arameo significa mi querido Padre. Esta palabra tiene una connotación de confianza, obediencia infantil, intimidad, seguridad, afecto y simplicidad. Es decir, además de que les está diciendo, es que entiendan que Dios es su Padre, utiliza la palabra Abba para decir, es que tengan la confianza de que Él es su papá, de acercarse a Él como su papá. Y justo en algunos documentos judíos menciona que la palabra Abba era una de las que aprenden primero los bebés al decir. Incluso aquí en México o en cualquier otro lugar, la palabra Abba es de las más sencillas que puede decir un niño, porque es nada más abrir y cerrar la boca. Aún así, este autor Murray Harris dijo que no es una palabra infantil, es una expresión íntima y afectiva que los jóvenes y adultos usan para referirse a su padre. Estaba leyendo un estudio de Coalición por el Evangelio y dice, es que Abba Padre no es decir papito, como dice un niño chiquito, sino que es una relación íntima y afectiva que los hijos jóvenes y adultos también tienen con su padre. Para quienes han visto la serie de The Chosen, retratan bien eso, que los hijos adultos grandes utilizan también las palabras Abba e Ima para mamá o papá. Entonces, a pesar de que es una palabra muy sencilla, también es una palabra que expresa esta confianza que puede haber como hijos adultos o hijos grandes. Y me parece muy curioso cómo en este estudio de Coalición por el Evangelio decían, es que no es una palabra tan simple o tan infantil, por así decirlo, sino que tiene una profundidad que expresa que somos hijos, que somos íntimos de nuestro Padre.
En el siguiente punto me gustaría leerles el Salmo capítulo 37, versículo 23, que además de que recibimos identidad, lo que también recibimos es guianza. Salmo capítulo 37, versículo 23. Si ya llegó, me dice con un amén. Aleluya. Ya lo oye. Amén. Salmo capítulo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Es decir, tenemos un Padre que nos guía, que endereza el camino que debemos seguir y nos permite mantenernos en la voluntad que Él tiene para nosotros. No nos abandona, no nos deja solos o perdidos en este mundo, sino que nos guía. Y me gusta cómo dice, Él aprueba su camino. Es como decíamos antes, el Señor se complace cuando sus hijos le obedecen, cuando sus hijos siguen el camino que Él trazó para ellos. Y también algo que no nos gusta, o espero que aquí sí nos guste, es la disciplina. La disciplina se encuentra en Hebreos capítulo 12, en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, si voy un poquito rápido, deténgame. Hebreos capítulo 12, vamos a leer el versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Qué difícil. Qué difícil que primero estábamos hablando de que es que somos amados. Pero es que porque eres amado, el Señor sabe que somos polvo y sabe que nos vamos a equivocar. Y en ese amor que te tengo que corregirte. Es lo que dice el Señor. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y se ve mucho en la escuela también. Hace poco la maestra de apoyo estaba hablando con la mamá de un niño. Y este niño es muy inquieto, juega, se pelea y está hablando con la mamá, la maestra, y le dice, señora, es que su hijo no trabaja aquí en la escuela, su hijo ya tuvo un accidente, ya le aventó piedras a un carro. O sea, y luego la mamá le dijo a la maestra, es que no sé qué hacer. Pero no porque sea tan malcriado, sino porque la señora dice, es que ¿qué se hace? ¿Por qué? Porque en esa familia no hay este sentido de la paternidad. También conocí otro caso de un niño que hacía lo mismo. Y le dijo el papá a la maestra, maestra, ¿pero qué tengo que hacer? ¿O cómo le enseño? Además de que vivimos en una época de desconexión, vivimos en una cultura de hijos que son desatendidos porque los papás se dejaron ir por la ignorancia, de no saber qué hacer. Como decíamos, bueno, siempre se dice que no se enseña a ser padres. Y es cierto, y aunque el Señor puso en nosotros la forma correcta de la paternidad, hay muchas personas que aún no lo conocen. Lo bueno y gracias al Señor es que nosotros tenemos la oportunidad de ser disciplinados. Como digo, la oportunidad y la bendición que muchas veces no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque siempre nos tienen que disciplinar en algo que decimos, oh, ya estuvo bueno. Como ejemplo,
Hay un varón que siempre regaña a su hijo, le dice, cuando te bañes, recorre la cortina para que no se quede pegada. Y a veces la disciplina nos pega en el orgullo porque creemos que ya estamos grandes y que ya no necesitamos consejo. Pero lo cierto es que siempre vamos a necesitar el consejo, siempre vamos a necesitar un padre que nos esté aconsejando. Es una muestra de amor que el Señor nos da. Y además de la disciplina, algo que a todos nos gusta, la provisión. Amén. Mateo capítulo 6, versículos 26 al 32, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Versículo 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Versículo 32 me gustó mucho. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y me dio mucha risa cuando estaba leyendo esto porque me acordé de esta escena de una serie que le dice, es que si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Básicamente les está diciendo eso. Su Padre ya conoce sus necesidades. Por eso al final les dice, dejen que se preocupen los que no saben que tienen a alguien allá en el cielo. Aunque suene un poco grosero, les está diciendo, confórtense de que ustedes tienen un papá que los ama y que ve por sus necesidades. Entonces nos da esta confianza y como hijos valoramos mucho que los padres nos transmitan este sentido de seguridad cuando tenemos provisión. Yo creo que en general los niños no se dan cuenta de esto cuando son niños. Hasta que los adultos quieren tratar de que razonen de forma como adultos. Estaba diciendo creo que era pediatra, decía, es que un niño no va a entender si en la casa no hay para comprarle algo. Y si tú le dices, lo que estás haciendo es que se va a convertir se va a estar sufriendo porque le dices. Decía el ejemplo que hay una niña que su papá le dijo, hija, es que ya no vas a poder ir a tus clases porque papá no tiene dinero. Y entonces lo que hacen es que con esa niña le está cargando esto, ay, ¿cómo le hacemos para tener dinero? Entonces ya está pobrecita la niña, la estás tratando como adulto. Por eso el Señor les decía, no se preocupen. Es lo mismo que como hijos valoramos. Yo me acuerdo y yo la verdad doy gracias a Dios porque nunca tuve esa preocupación de que nos faltara algo. O sea, sí te quedas con ganas de muchas cosas, pero agradece a uno que la provisión siempre estuvo. Y recuerda uno que es gracias al Señor, para la gloria de Él. Siguiente punto, seguridad. Isaías 41, versículo 10, 1960. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. El Señor en su paternidad nos expresa, no temas, yo siempre voy a estar contigo. Como leíamos en Romanos 8, no nos dio un espíritu de temor. Él siempre iba a estar con nosotros. También como hijo uno agradece y se siente cómodo cuando tiene un padre que lo protege.
Y digo, a veces como niño es más sencillo el sentirse seguro, pero empiezas a crecer y hay cosas que tengo que contar este testimonio. Hace unas semanas, no recuerdo qué pasó, que estaban haciendo mucho ruido y algo estaba pasando y pasaron ambulancias. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces seguía despierto y digo, le voy a decir a mi papá para que vaya a revisar. Estaba dormido. Y estaba dormido. Digo, cuando el punto es que de todas formas uno como hijo aprende a sentirse seguro. Por eso el Señor nos decía, yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Otro punto sobre la paternidad de Dios es que somos amados y compadecidos. Amados y compadecidos. Eso se encuentra en el Salmo número 103. Salmo número 103. Vamos a leer el versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí está haciendo una analogía, el salmista David dice, así como los padres sienten compasión con los hijos o se compadecen, así también es Jehová con aquellos que le temen. Está interesante que utilice la palabra compadecer porque compadecer es sufrir con los hijos. Si un hijo está atravesando por algo, es que sienta que es amado, que sienta que hay un Padre Salud, que se duele cuando el hijo sufre. Y que también no pone cargas en él que no son suyas. Me acuerdo de una serie que se llama ¿Usted qué haría? Está en inglés, donde retratan situaciones en algún lugar público para ver qué es lo que haría la gente que está alrededor. Entonces, en un capítulo salen dos actores, un papá y un hijo, y el papá era capitán de béisbol del hijo. Entonces fueron a una tienda de helados y el hijo estaba, pero papá, cómprame un helado, por favor. Y el papá le dice, te fue muy mal en el béisbol, no te lo mereces, no te lo ganaste, no lo hiciste bien, fuiste el peor. Entonces empieza a decirle bastantes cosas, buscando a ver cómo es la forma en que reacciona la gente. Y lo que me dolió bastante, bueno, lo que tocó mi corazón bastante, fue un papá que le dijo con todo el amor, le dijo, sácame y golpéame, hazme todo lo que quieras, pero cómprale el helado. Y le dice, él tiene que saber que son lecciones que va a haber en la vida. O sea, el hijo va a saber, vamos a saber que va a haber muchas dificultades en la vida. Y algo que le decía al papá, él lo va a aprender afuera, él va a aprender esa lección en la calle, pero él necesita saber que va a haber un padre que lo va a estar esperando y que lo va a apoyar. Y dije, ay, hasta los actores estaban llorando. Así es Dios con nosotros. Dios conoce. Unos versículos más adelante, Él conoce nuestra condición. 104, se acuerda de que somos polvos. El Señor conoce nuestra condición imperfecta y por esa razón se compadece de nosotros. Como un padre que entiende que a lo mejor al hijo no le fue tan bien o no es el hijo perfecto, pero aún así Él lo ama, al igual que lo hizo el hijo pródigo, al igual que con nosotros hacen cuando nos equivocamos. Qué bendición es poder recibir la compasión y saber que somos amados. El detalle es que hay riesgos de entender mal la paternidad y puede llegar a ver, te voy a dar 5 ejemplos de padres que malentendieron o que se puede malentender la paternidad. 5 ejemplos de entender mal la paternidad. Esto es con respecto a los padres. Número 1, puede haber padres ofensivos. Efesios capítulo 6,
versículo 4, te lo voy a leer en la Biblia, la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos más bien, instrúyanlos y corríjanlo como lo haría el Señor. Me gusta mucho la traducción Reina Valera porque dice no provoquen a ira, pero en esta versión dice no hagan de sus hijos unos resentidos. Nos da a entender el resultado de algunos de padres que llegan a ser ofensivos con sus hijos es que crecen hijos amargados, resentidos y genera más rebeldía. En lo particular, no me agrada mucho que algunos padres sean ofensivos con sus hijos. Yo creo que a nadie. Y al final esto también se vuelve como este ping pong. O sea, tú ves a un niño grosero en la escuela, en el caso, y le dices, así le hablas a tu papá, así le hablas a tu mamá. Y él, sí, así me habla él también. Y al final crecen hijos o resentidos, o violentos, o rebeldes. Todos estos 5 puntos me gustaría aclarar. No es con la intención de deshonrar la figura de un padre o de una madre. Pero tampoco podemos negar que en la imperfección humana hay cosas que hay que corregir. Por eso el apóstol Pablo les decía, más bien instrúyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Número 2, malcriadores. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, 24. Dice, el que no quiere regañar a sus hijos es porque lo odia. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y resuena mucho con lo que ahora se entiende, entre comillas, como crianza respetuosa. Lo que se ha malentendido de decir, ándale chiquito, ya no hagas eso. Ya no le estés pegando con... Ya, suelta ese tubo, ya no le estés pegando a tu tío. Ya, suelta la escoba. Me explico, se malentendió lo que era una paternidad y terminaron criando hijos malcriados, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se detuvo la instrucción o el castigo. Y es curioso que diga que aborrece a su hijo. Porque dices, pero ¿en qué momento lo está odiando? Si le está hablando bonito. Pero no son cosas iguales. O sea, hay algunos papás que a lo mejor pueden hablar bonito, pero te están diciendo cosas muy malas, ¿me explico? Entonces por eso dice el Señor, detener el castigo tarde o temprano le va a traer mal. El que lo ama desde temprano lo corrige antes de que tenga que cargar con las consecuencias de no haber detenido su conducta. Número 3, ausentes, ya sea de forma espiritual, económica, emocionalmente o físicamente. Estaba viendo una conversación entre 2 hombres que decían, es que si trabajo no voy a poder ver a mi hijo el tiempo que quisiera. Y pues sí, o sea, va a haber cierto momento en el que a lo mejor los hijos se van a sentir ausentes porque su papá no trabaja, pero debe haber también ese límite sano de decir, tampoco me puedo ir tanto lejos y desatenderlos, y se necesita trabajar. Y sobre todo, también reconocer que puede haber ausencia espiritual o emocional, y al final de cuentas esto también va a traer a la larga una falta de identidad de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, sobre todo de niños, necesitan papás que los estén instruyendo en la palabra. Necesitan papás que les enseñen sobre los principios de la Biblia. Por eso en el libro de Deuteronomio les decía, estas palabras hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque así era la forma en que iban a escuchar la palabra. Era como padres la responsabilidad. Entonces termina existiendo el caso de algunos que son ausentes. Y digo, ay, a mí me llena mucho de coraje.
la verdad. A esta parte, a mi sentido de justicia, lo llena de coraje el que haya señores o mujeres que no cuiden a sus hijos, que no los valoren, que les dé igual si los ven o no los ven. Me duele bastante, me molesta. Digo, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Y justo leía en la cultura romana, regresándome un poquito atrás, había dos formas de aceptar a los hijos: cuando nacían o cuando ya lo tenías tú y lo alzabas y decías, este es mi hijo. Hay algunos que nunca llegaron a aceptar a su hijo, solamente vinieron a este mundo y fueron abandonados. También pasaba en otra civilización, no recuerdo cuál específicamente, pero existía esto que, ya recordé, fue la Edad Media. Si alguien no quería a su hijo, lo dejaba en alguna otra casa para ver quién lo agarraba. Está horrible. Está horrible. Y crecían hijos con padres ausentes y a ver quién los recogía. Esa fue la única razón por la que existieron después lo que fueron olvidé el nombre, lo que fueron los orfanatos. En pocas palabras, esa fue la única razón, porque la gente no quiso aceptar a algunos de sus hijos, ya sea por alguna condición, porque simplemente no querían o no veían futuro en ellos y los dejaban en cualquier otra puerta a ver quién los agarraba. Tristemente, aunque ya no se haga eso, hay mucha ausencia hoy en día también, incluso dentro de la casa. Hay papás que no han hablado con su hijo desde hace mucho. O hay hijos que tampoco lo hacen. Y número 5, padres injustos. Perdón, les dije número 3, el número 4, padres injustos. Sí, perdón. Padres injustos. A la larga esto trae discordia entre los hijos o entre la familia. Cuando existe esta injusticia de decir, ¿por qué a él lo estás castigando más o por qué a mí? De ese no hay mucho que ahondar. Y el que sigue, maltratadores. Algo curioso y que yo la verdad no recordaba, en 1 Samuel capítulo 20, 33, te lo leo. 1 Samuel capítulo 20, 33, están como en una comida y nos está narrando cómo era la relación de Saúl con su hijo Jonathan o Jonatán. Y en el versículo 33, perdónenme, a partir del versículo 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Versículo 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Por orgullo, a Saúl no le importó matar a su hijo. Nunca lo había leído, la verdad. Por el simple hecho del orgullo, decidió ir en contra de la vida de su hijo. Qué triste. Es lo que decíamos, culturalmente aún sigue esta idea en la mente humana de decir que los hijos son pertenencias, que pueden hacer con ellos lo que quieran, y llegando al punto de maltratarlos, y también es muy triste. Y es una razón por la que hay que estar orando por los niños y por la infancia de México. Pero por el otro lado, también puede haber hijos desobedientes. 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Otra traducción dice, a los hijos de Elí no le importaba o no le tenían respeto a Dios. Y dices, a lo mejor el papá en algún punto debió hacerles más estorbo, pero no estás hablando de niños chiquitos. Me explico, ya estás hablando de hijos grandes. Entonces, es muy probable que Elí también tuvo cierta responsabilidad en esto, pero también los hijos fueron creciendo y tomaron su propia decisión de ser hijos desobedientes y de deshonrar a Dios. Cuando le lees un poquito antes dices, ¿por qué están haciendo eso? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza esa falta de respeto? Proverbios capítulo 30, versículo 17, te lo leo en la Reina Valera contemporánea. Proverbios capítulo 30, versículo 17, Reina Valera contemporánea, está muy fuerte. A quien mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de la madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. La torre, ahí ya no nos gustó, no hacer caso. Es muy fuerte, pero hay consecuencias en nuestra desobediencia. Y si no podemos ser obedientes a nuestro Padre que está en la tierra, ¿cuánto más, cómo podremos ser obedientes a nuestro Padre en el cielo? También puede haber hijos necios. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios capítulo 17, versículos 25 y 26. Proverbios 17, 25 y 26, Nueva Traducción Viviente. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honesto. Es como si la segunda parte te dijera, ¿qué necesidad hay de que hagas sufrir a alguien que fue justo, de alguien que fue honesto y que trató de enseñarte, y solamente lo que hacen con su padre es traerles dolor y amargura? Y hay muchos hijos necios y soberbios. Y como decía, no solamente con sus padres en la tierra, sino con Dios. Por eso también, sin agraviar a muchos, a los adolescentes que están aquí, es muy común este tonito de los adolescentes de necedad, de decir, ya papá, ya, ¿por qué? Ay, a mí me cae bien mal. Pero es muy común, o sea, estamos en un proceso de formar carácter y no podemos dejar tener esa forma de vivir siempre. No podemos ser hijos grandes que estén, ya mamá, ya me voy a mi casa, ya déjame. Ya papá, siempre quieres decir algo. Hay hijos que crecen así. Y hay algunos que traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Último de este punto. Hijos ingratos. Me encantó cuando el pastor leyó este pasaje. Números capítulo 11, versículos 18 al 20. Números 11 del 18 al 20, traducción lenguaje actual. Dile al pueblo que mañana comerán carne, pero primero deben purificarse. Diles que ya escuché su llanto y sus quejas y que andan diciendo, queremos comer carne. Yo les voy a dar carne. Y no solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Versículo 20, voy a darles carne todo un mes hasta que se cansen de comerla, hasta que les dé asco y se les salga por las narices. Versículo 20 también. Ese será su castigo por haberme rechazado y no reconocer mi presencia entre ustedes. Eso les pasará por haberse quejado y por decir, mejor nos hubiéramos quejado en Egipto. Y sin hablar mal del pueblo de Israel y del pueblo de Dios,
fueron muy mal agradecidos. Siempre se la pasaron quejando. No nada más cuando pasaron pruebas. No nada más cuando estaban en Egipto, que querían ser libres. Cuando salieron y querían ser libres, ahora no tenían dónde vivir. No tenían que comer. De todo se quejaban. Hay muchos hijos que de todo se quejan. Gracias a Dios el Señor está trabajando en ellos. Pero no podemos caer en la ingratitud. Y más adelante el Señor les decía, porque Moisés le dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y Dios le dijo, ¿quieres ver que no, cómo le voy a hacer? Y sí lo hizo. Para que se dieran cuenta de la ingratitud que tuvieron. Eso fue algo histórico. También en los tiempos de Jesús. Estaba recordando, me parece que es en el Evangelio de Mateo o de Marcos. En Mateo, cuando Jesús está lamentándose sobre Jerusalén, le dice: Jerusalén, ¿cuánto tiempo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Está diciendo, ¿cuánto tiempo quise ser un padre para ustedes, pero por malagradecidos, porque querían hacer lo que ustedes querían, porque fueron inconformes, nunca pude? A pesar de eso, digo, a pesar de todas las malas decisiones, el Señor no dejaba de verlos como hijos, a través de la promesa que le dio a Abraham. Y en el caso de nosotros, hemos sido aceptos en el amado, como decíamos. ¿Cómo es un hijo que acepta la paternidad? Número 1, le honra. La palabra honra quiere decir dar peso o importancia a alguien por quien es. Es decir, no dices, bueno, no es lisonjear. O sea, no es decirle a alguien, no, es que tú eres excelentísimo, perfecto, vales mí. No, es reconocer la importancia que alguien tiene, en este caso, reconocer la importancia que tiene Dios, darle la importancia a nuestros padres en la tierra. Y la forma de valorar eso es con nuestra obediencia. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Me gusta mucho que tenga una promesa porque, o sea, si haz lo mínimo por obediencia, porque de todas formas hay una recompensa. Te conviene. El Señor siempre nos dice, te estoy dando dos opciones, elige, porque hay una que te conviene. Nos conviene obedecer y honrar. El Señor, siguiente punto, el Señor se complace en la obediencia. Es lo que decíamos, honramos a Dios y el Señor ve con agrado nuestra obediencia. Cuando el apóstol Pablo, regresando un poquito atrás, mencionaba la palabra Abba Padre, bueno, el término Abba Padre, hacía referencia a que en Marcos capítulo 14, 36, Jesús dijo esa expresión, Abba Padre. ¿En qué contexto? En Marcos capítulo 14, 36 estaba Jesucristo orando en el Getsemaní. Entonces usa esta expresión de intimidad, de confianza con su papá, de decirle, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que quiero, sino lo que tú. Está expresando que aunque no le guste, como nos ha dicho Alexia, que aunque no nos guste hacer muchas cosas, lo hagamos por obediencia. Y hablaba con esa intimidad Cristo con el Padre, de decirle, Señor, papá, mi amado Padre, aunque me cueste, tu voluntad es más importante. Y Dios se complacía en esa obediencia.
Mateo capítulo 3, versículo 17, traducción en lenguaje actual. Mateo capítulo 3, versículo 17, traducción en lenguaje actual. Como contexto, en este pasaje nos narra la historia de Cristo cuando fue a bautizarse con Juan el Bautista. Y una vez bautizado, en el versículo 17 dice: entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo. Léalo conmigo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Amén. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría que Dios nos dijera: este es mi hijo? Identidad, sentido de pertenencia. Yo lo amo. Aceptación, complacencia. Estoy muy contento con él. Tenemos ese regalo a través de Cristo. Somos aceptos en el amado, en Cristo. Por último, dependientes de él. Salmos capítulo 73, versículos 25 al 26. Arlet, ¿me puedes ayudar con el piano, por favor? Salmo capítulo 73, versículos 25 al 26. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me gustaría contarles otro ejemplo de otra serie. En Estados Unidos hay una serie que se llama Corte de Paternidad. Es un poquito parecido a Caso Cerrado, pero la diferencia es que los casos que presentan ahí son reales. El propósito de este programa es: una mujer lleva a su hijo y dice: estoy dudando de la paternidad de este señor. Entonces en este programa aceptan que se van a difundir datos, que les van a hacer pruebas de ADN, y eso es real. Hubo el caso de un hombre que su esposa o su ex esposa dudaba de la paternidad del señor. Entonces, cuando da los resultados, la jueza, entre comillas, le dice: señor, usted sí es el padre. Entonces ves al papá quebrantado, feliz, llorando, abraza al hijo y le dice: este es mi hijo. Y digo, ay, ese tipo de casos te tocan el corazón y te hacen dar cuenta qué importante es que un hijo sea amado. Hay otro caso que es un poquito más triste, que es la misma situación. Resulta que este hombre no era biológicamente el papá de esta niña. Entonces es muy triste porque el papá está llorando, la niña está como si nada porque estaba chiquita, pero resulta que el papá no es papá de esta niña. Está llorando el señor devastado y la señora está infeliz, está y luego la conductora le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás feliz cuando hay un hombre que está tratando de dar su paternidad a esta niña y tú te pones feliz de que esta niña se va a quedar sola? Tenemos que el propósito de este mensaje era que Casa Oración seamos una iglesia que reconoce, que abraza la paternidad de Dios y que entendemos que así podremos vivirla nosotros también. Me gustaría preguntarles de forma retórica: ¿somos hijos con los que Dios se complace? Bueno, número uno, para empezar, ¿vemos a Dios como Padre? A veces es un poquito
con el debido respeto lo digo, pero a veces suena un poquito trillado decir que Dios es nuestro Padre cuando no le damos el valor suficiente o no le damos la importancia que eso amerita. Pero cuando entendemos que Dios es quien nos provee, quien nos da sustento, en quien tenemos todo, algo cambia en nosotros. Hace tiempo leí una historia que decía: los papás enseñan a los hijos de la forma en que pudieron. Me explico. O sea, a lo mejor, a pesar de todos los defectos, de la imperfección humana que hay en nosotros, muchos trataron de hacer o de enseñarnos como ellos sabían. Hace tiempo hablaba con una persona y ella me contaba: es que nuestro abuelo le pegaba a sus hijos. Y entonces le digo: qué interesante es que su hijo, o sea, el papá de esta señora, no fue así con ustedes. Y dijo: no, es que mi papá, como vio la historia de su papá y como recibió el trato, dijo: él nunca quiero que mis hijos pasen esto. Entonces vemos como así en pequeños flashes se nota la paternidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, si a lo mejor como hijos hemos sido necios, hemos sido desobedientes, o si tenemos algo que rendir cuentas, acerquémonos a nuestro Padre, a nuestro Dios. O si como padres es un poquito complicado hablar de esto desde una perspectiva de hijo, porque la intención no es que suene como: tú eres papá, tú estás haciendo todo mal, como leíamos en la mañana, que los hijos pueden tener una lista de todas las cosas que hicieron mal. No es la intención. La intención es: hijos y papás tenemos que acercarnos a Dios para entender que Él quiere implantar en nosotros la paternidad. Y entonces esta mañana los invito a que se ponga de pie en su lugar. Vamos a reconocer que Él es nuestro Padre y que nosotros somos una casa de oración que desea que su voluntad se haga así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y vamos a orar. Bendito Padre, te doy tantas gracias por el regalo que nos has dado de ser llamados hijos tuyos, Señor. Que el Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos tuyos, y no solo hijos, sino también coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque nos diste un regalo que no merecemos solo por el puro afecto de tu voluntad, Señor. ¿De qué otra forma podríamos agradecerte si no es cumpliendo tu voluntad, buscando ser hijos que complacen al Padre? Señor, perdónanos si en algún momento como hijos fuimos groseros con nuestros papás, si los deshonramos, si nuestra manera de vivir o nuestro temperamento los hizo quedar mal, Señor, y los hizo caer en deshonra. Te pido que nos perdones y que nos despiertes a la redención. Como dice tu palabra, que vuelvas el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor. Eso solamente es mediante la plenitud de tu paternidad, Señor. A los que son padres y a los que seremos padres, prepáranos para instruir en amor a nuestros hijos, Señor. Que toda imperfección que hay en nuestra naturaleza sea quitada y que no sea de estorbo en nuestros hijos, Señor. Reconocemos que dice tu palabra que cualquiera que haga tropezar a estos niños, que mejor se le ate una piedra y se le arroje al mar, Señor. Entonces te pido que no seamos piedra de tropiezo para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones, sino que, como dice en tu palabra en el libro de Deuteronomio, que les enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos, Padre Santo. ¿Cómo lo haremos? Reconociendo que tú eres nuestro papá, Señor. Enséñanos a reconocer que tú eres sí nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre. Eres nuestro Abba, que está en los cielos y que mandó a su Hijo
para que estuviéramos junto contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté recordando esta mañana que somos hijos tuyos, que somos hijos amados y que podamos vivir de forma que agrademos y que sigamos tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, y queremos reconocer que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entregamos nuestra voluntad a ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Y Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Y aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Y Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Y aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Que venga aquí, Señor, porque tuyo es el reino. Te exaltamos, Señor. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la
se cumpla así en la tierra como en el cielo. Queremos ser hijos que te complacen, que te obedecen, Señor. Que el cielo venga aquí como ven. El cielo venga aquí. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, gracias por ese sentido de paternidad que nos revelas día tras día. Gracias, Padre, porque nos enseñas a conocerte en medio de nuestra debilidad, porque tu poder es perfeccionado en cada una de esas áreas que necesitan de tu intervención. Padre, yo oro en esta mañana y te pido, mi Dios, por aquellos que no tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, una identidad de padre correcta. Señor, que sufrimos carencia de amor, de afecto, de cuidado, de seguridad. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ponga dentro de nosotros ese clamor de decir Abba, Abba, con esa confianza, con esa seguridad, y que por medio, Señor, del restablecimiento de ese sentido correcto de paternidad, que nuestros corazones sean sanados, que nuestros corazones sean restaurados, que nuestros corazones sean vivificados a través de tu amor. Señor, restaura corazones. Padre, restaura vidas. Padre, transforma y renueva nuestro entendimiento, que podamos decir tu nombre, Señor, con aquella familiaridad, sin perder nunca el orden y el respeto, sino simplemente fomentando esa preciosa intimidad que tú quieres, porque ahora entendemos que tú quieres que te conozcamos como Padre, no solamente con un sentido de figura de autoridad, sino con un sentido de pertenencia, de amor, de protección, de cuidado. Poder decir con convicción: tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Abba, nuestra vida está en tus manos, nuestra familia, nuestra generación, nuestra descendencia está en tus manos. Aún lo más profundo, Dios, de nuestros sueños y de nuestros anhelos están en tu perfecto cuidado y en tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí y porque tú estás, mi Dios, sanando cada vida. Tú estás sanando cada corazón y estás restaurando y vivificando ese espíritu y ese sentido de paternidad. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a nuestros hijos, a aquellos que caminan contigo, a aquellos que no lo hacen. Te pedimos en el nombre de Jesús, atráelos con lazos de amor. Si es necesaria la disciplina, la vara, pues haz lo que tengas que hacer, pero atráelos a ti, Señor, que puedan conocerte así como nosotros te conocemos como nuestro Padre, y que podamos verdaderamente ser esa familia con un solo Padre y con el sentido de pertenecer a un solo reino, el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, establece tu reino en nuestros corazones, establece tu reino en nuestras familias, en el todopoderoso nombre de Jesús. Padre, gracias por tu bendita palabra. La atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí, que voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por cada varón valiente, por cada mujer prudente, por cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros pequeñitos. Gracias, Dios, porque tú estás haciendo la obra que prometiste en
la vida de cada uno de nosotros. Y como nos enseñaban en esta mañana, tú estás volviendo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y tú estarás restaurando toda área rota en el nombre poderoso de Jesús. Que la bendición tuya descienda sobre cada una de nuestras vidas y de nuestras familias, y que nuestros corazones sean sanados al restaurar este sentido de paternidad. En el todopoderoso nombre de Jesús, bendice este tiempo que vamos a convivir, a platicar, a disfrutar, y que podamos salir de este lugar, pero nunca, nunca, mi Dios, nunca, mi Padre bueno, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Padre bueno y dígale: gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias porque nos amas, porque nos cuidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.